Desde los tiempos antiguos estaba profetizado en el libro de los Salmos que uno iba a ser el que traicionaría al Mesías, el que traicionaría al Maestro. Aún el amigo de mi paz, en el cual yo confiaba, alzó contra mí su calcañar. Era profético y bíblico que esto ocurriese. Pero ¿por qué Judas? ¿Y por qué específicamente este hombre? Permítame decirle que esto era un secreto guardado. No había una línea descrita de que vamos a meter a uno dentro del equipo de los 12 para que éste sea el que traicione o el que venda a Jesús. Así no funciona Dios, así no funcionan las cosas. Observe lo siguiente, que desde el principio que Jesús elige a sus discípulos, Satanás empieza a tratar con varios de ellos para acercarse a ellos a ver si logra convencerlo al final de que sean ellos los elegidos. Encontramos a un Juan y Pedro, que todos conocemos bastante, que tienen un temperamento, Pedro, muy extrovertido, y Juan, que aunque parece ser la ovejita mansa, salta con algunas cosas de vez en cuando que uno diría, wow, pero no es posible que esto salga de la boca de Juan. ¿Recuerdan la ocasión cuando Juan y Jacobo, en una aldea donde no querían recibir a Jesús, le dijeron a Jesús, oye maestro, ¿quiere que pidamos fuego del cielo al igual que Elías para que lo consuma cada uno de ellos? Yo le pregunto, un razonamiento como ese, una afirmación como esa, ¿usted cree que puede venir de parte de Dios? Son indicios de que la parte humana de Juan y Jacobo eran personas que calificaban de acuerdo a Satanás para poder entrar en el corazón de ellos, porque alguien que pida que caiga fuego del cielo para que consuma a esta comunidad del pueblo de San José de los Llanos, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, no creo que venga de parte de Dios ni de una persona que conoce el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. En la próxima aparece Pedro diciéndole al Señor que nunca tal acontezca que Él descienda hacia Jerusalén para que lo maten. Y tuvo Jesús que decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo. No a Pedro como tal, sino la expresión que sale de la boca de Pedro le es contraria, le es de oposición a los planes que Jesús tiene. Amén. Entonces, vemos a varios discípulos que podrían ser ellos inclusive los seleccionados o los electos para poder traicionar al Mesías. Vamos a ver la parte histórica. Todo Israel en el tiempo de Jesús estaba gobernado por los romanos. Y todo Israel sabía, la nación judía, conocía de la profecía concerniente al advenimiento de un Mesías. Observe lo siguiente. Cuando ellos hablan, escuchan y leen acerca de un Mesías, no están esperando al Jesús que llegó. Cuando en los tiempos de Israel, en los tiempos antiguos, en el tiempo de los jueces, la gente estaban siendo oprimida, siendo cautiva por algún gobierno opresor, Dios levantaba a un hombre, que este hombre acababa con todo. Este hombre lideraba el pueblo y este hombre conducía la victoria. Tenemos a un Gedeón que fue seleccionado por Dios y solamente con simple bullas y cántaros vacíos, Dios con un ejército de 300 personas liberta a la nación de un ejército de 135,000 posiblemente, y estos, inclusive los 300, no tuvieron que alzar su espada para tener la victoria. ¿Por qué? Porque Dios levantó en ese tiempo a un hombre, a un líder, a un caudillo. Sucedía también en el libro de los reyes, en los tiempos de los reyes. La nación era amenazada por uno o cuantos opresores y Dios levantaba a un profeta o levantaba a un rey, a un guiador, a alguien que peleara, y este traía la liberación a la nación. ¿Qué esperaba realmente
de la nación de Israel. La nación de Israel esperaba a un Mesías, pero un Mesías acaba con todo, a un Mesías rompecabezas, a un Mesías que devolviera la libertad, a un Mesías que trajese la liberación, a un Mesías que explotara a los romanos, a un Mesías que pusiera a Israel a gobernar por encima de las naciones. Eso era lo que estaban esperando la mayoría de israelitas en aquel entonces. Cuando Jesús nace, todo es un acontecimiento, pero cuando Él inicia su ministerio, entonces todos son testigos que Jesús habla y dice: esta escritura se ha cumplido hoy en medio de nosotros. ¿Cuál? He venido a libertar a los cautivos, he venido a traer salud a los enfermos, he venido a traerle a los presos apertura de la cárcel. En otras palabras, yo soy ese hombre que todos ustedes están esperando y que vengo a libertar a la nación de Israel para que por fin sea libre del imperio romano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Eso hace que Jesús tenga muchos seguidores. Siguen a Jesús primero como Mesías, porque están creyendo que este es el hombre. Lo siguen también como maestro, porque muchos, aunque no están buscando al Mesías, están viendo a un maestro que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Entonces, hay muchos fieles seguidores de Jesús que están buscando las enseñanzas de la palabra de Dios, pero la mayoría está buscando, ¿sabe qué? La liberación de Israel. Cuando otros ven entonces los prodigios y milagros, siguen a Jesús como profeta. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Siguen a Jesús como profeta, porque en aquellos tiempos se levantó muy atrás, muchos años atrás, un profeta Elías que hacía muchos prodigios y milagros. Se levantó también un Eliseo que duplicó los milagros de Elías. Entonces ahora Juan el Bautista, cuando lo anuncia, dice: el que viene tras mí es más poderoso que yo. Entonces, si es más poderoso que tú, entonces vamos a seguirle a él, porque posiblemente este sea el hombre que todos estamos esperando. Y quiere saber si es verdad que en verdad confundían a Jesús con el Mesías que ellos querían. Cuando Juan y Jacobo se acercan donde Jesús, instruido por su madre, le dice: Señor, tenemos una petición delante de ti. Dime cuál es. Queremos que cuando llegue tu reino, sientes a Juan en la derecha y a mí en la izquierda, uno en la derecha y otro en la izquierda. ¿Usted cree que ellos estaban pensando en el reino de los cielos? ¿Usted cree que ellos estaban pensando en la patria celestial? Ellos estaban pensando en el reinado terrenal que se iba a establecer. Cuando liberte a la nación del gobierno romano, yo quiero el puesto de estar al lado tuyo, y Jacobo quiere el puesto de estar al otro lado. Eso era lo que estaban pidiendo. Inclusive el movimiento de Jesús inspira a un discípulo llamado Simón el Celote. Simón el Celote. ¿Y sabe quiénes eran los celotes? A veces leemos y no investigamos. Los celotes eran un grupo de contrarrevolucionarios o revolucionarios que trataban de traer la independencia de Israel del gobierno de los romanos. Era un grupo que estaba peleando, era un grupo armado. Y cuando Simón el Celote ve a Jesús con las señales, con los prodigios y con las enseñanzas, dentro de sí llega a la convicción de que este tiene que ser realmente el Mesías que estamos esperando. Y como es el Mesías que estamos esperando, el libertador, el que nos va a sacar de esta opresión y esclavitud, yo lo voy a seguir de cerca. Voy a abandonar el grupo que estoy liderando por allá y voy a estar trabajando juntamente con él, porque yo lo que quiero es la liberación de Israel, y este hombre está prometiendo eso. ¿Qué le da a los discípulos más seguridad de que es el Mesías? Las señales y prodigios. ¡Wow! Pero esto es un plato completo. No estamos viendo simplemente a un hombre que posiblemente tenga la condición para derrocar el gobierno, sino que tiene también, óigame, el poder y la autoridad de un maestro que enseña con propiedad, y también tiene el poder y la autoridad de un profeta de la antigüedad que puede hacer señales y prodigios, que puede inclusive hasta levantar muertos. No, pero este es el hombre, este es el que estamos esperando. Alabado sea el Señor. Y es verdad
que la fe de ellos fue creciendo en Jesús como maestro, en Jesús como profeta y en Jesús como el Mesías. Tanto así que ellos estaban plenamente convencidos de que Jesús iba a ser ese hombre. Pero ¿qué pasa? Dentro del grupo de Jesús había un hombre llamado Judas. Y este Judas era una persona que había sido seleccionado para ser uno de los discípulos del Señor. Todos los discípulos que acompañaban a Jesús, el Padre les reveló a Jesús mientras oraba en la noche, y al día siguiente, cuando lo selecciona como apóstol, es porque ya viene una directriz de parte del Señor. Y usted diría, pero si el Padre sabía que Judas iba a ser el que entregaba a Jesús, ¿por qué lo elige? Permítame decirle que Dios trabaja con el libre albedrío de la persona. No todo el que hoy está en pecado estuvo en pecado siempre. No todo el que se descarría hoy estaba mal delante de Dios. Usted ya ha llegado mucho tiempo en su vida de cristiano. Usted ha llegado a un momento en el cual usted sabe que si Cristo venía en ese entonces se quedaba. Usted sabe que llegaba un momento en el cual usted sabía que estaba mal. Pero también le llegaron muchos tiempos en el Evangelio que usted sabía que si Cristo venía era el primero que salía volando. Usted sabía que estaba bien por todos los lados porque todo lo estaba haciendo correctamente. Hermanos, cuando Dios selecciona a Judas, Judas era una persona que se había arrepentido y que se había convertido, al igual como lo hicieron todos los demás discípulos. Estaba bien, estaba delante del Señor. Inclusive cuando el Señor Jesús envía a 12 para que fuesen a predicar por las diferentes aldeas, no se sorprenda de que cuando dice el informe que oraban por enfermos y eran sanados, y ni aún los demonios se sujetaban en su nombre, quiere decir que es posible que a través de Judas enfermos se hayan sanado. Es posible que a través de Judas endemoniados hayan sido libertados. Es posible que hayan habido señales y prodigios, tanto a través de Judas como Juan, Jacobo, Pedro y todos los demás discípulos. Porque en ese momento de búsqueda, en ese momento de acercamiento a Dios, en ese momento de estar conectado con Cristo, todas las cosas funcionaban de una manera perfecta. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Es verdad que Judas estaba bien, pero llegó un momento en la vida de Judas que él empezó a abrirle la puerta al enemigo. ¿Sabe dónde? Él tenía un problema en su vida pasada. Cuídese, hermano, de su vida pasada, porque la vida pasada siempre le va a estar persiguiendo. Eso no es verdad de que cuando usted se convierte a Cristo ya usted no tiene más asedio, no tiene más persecución de las cosas pasadas. No, la Biblia sí dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Pero ¿qué sucede con nuestra vieja manera pasada manera de vivir? Que dice Pablo, que esa siempre vive asediando, amén, que siempre vive a la expectativa de que usted se descuide espiritualmente. Y si usted era una persona que era muy iracundo antes de ser cristiano, cuando usted se enfría, ¿qué es lo primero que va a llegar? La ira. Cuando usted era una persona que le hablaba mal a los demás, cuando usted se enfría, ¿qué es lo primero que va a llegar? Eso mismo. Inclusive personas que eran atados de demonios en los tiempos antiguos, si se descuidan, para allá es que van. Usted ha visto a un homosexual libertado, mientras está en Cristo y mientras está firme en el Evangelio, ahí se mantiene. Pero cuando se enfría, cuando se descuida, ¿para dónde cree que usted va? ¿Para la idolatría? ¿Para el alcohol? No, va para los demonios que antes le servían y que antes ataban a su vida. Eso pasaba con Judas, hermano. Judas en su vieja vida era ladrón. Amén. Era ladrón. Sí, pero era ladrón. No quiere decir que en el Evangelio seguía siendo ladrón, que con Cristo seguía siendo ladrón. Al principio Judas estaba normal. Judas inclusive llegó a ganarse la confianza de llegar a ser inclusive el tesorero. Amén.
¿Cuánto alaban al Señor? Qué bueno, qué ejemplo de perdón de parte del Señor Jesucristo. Porque, óigame, al que menos yo pondría como tesorero es a Judas. Sin embargo, para demostrarle que sí realmente yo te he perdonado tus pecados, ahora te vamos a poner como tesorero. Amén. Pero ¿qué sucede? Muy bien, todo funciona bien hasta que llega el descuido. Se descuida Judas y entonces dice San Juan 14, capítulo 12, versículo 6, que Judas, siendo tesorero, sustraía del dinero que caía, que guardaba en las bolsas de la tesorería de Jesús. Pero eso lo está diciendo ya en los tiempos finales, casi llegando el momento final de la entrega de Cristo. Parece ser que Judas pudo haber durado 1 año siendo fiel, año y medio siendo fiel, 2 años siendo fiel. Pero andaba con Jesús, comía con Jesús, veía los milagros de Jesús y hasta hacía también milagros que Jesús le permitía a través de las enviaciones misioneras hacia los lugares de misión que Jesús le llevaba. Sin embargo, se enfrió y dejó que la avaricia gobernara su vida, gobernara su alma. Y entonces empezó Judas a fallar, a flaquear y a hacer cosas indebidas que no eran de propiedad de un verdadero cristiano. Amados hermanos, permítame decirle que el diablo no tiene parte, ni suerte, ni potestad en su vida. Usted y yo no tenemos ningún compromiso con Satanás. Satanás va a intentar entrar en su vida cientos de veces y nunca va a poder hacerlo, porque la puerta de su corazón, la puerta de su alma, la puerta de su salvación se abre por dentro, no por fuera. Alabado sea el Señor. ¿Oyó lo que le dije? La puerta de su salvación, de su consagración, de su vida con Cristo se abre por dentro, no por fuera. Así que por más que el diablo intente abrir la puerta, no podrá entrar. Pero cuidado, usted sabe cómo se abre la puerta de adentro. ¿Quiere que le diga cómo se abre la puerta de adentro? No es con las manos, es con el pecado. Inmediatamente usted pecó, tiene un breve tiempo en su vida para que Satanás no entre. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted ha cometido algún pecado y lo tiene tapado, lo tiene guardado, esa puerta está abierta. Por ahí el Satanás no tiene para qué pedir permiso, porque hay algo adentro de usted que le pertenece. Y es que el pecado es del diablo. El pecado es contra Dios. El pecado es contra lo espiritual. El pecado es contra el cielo. El pecado es a favor de Satanás, del mundo y de la carne. Por lo tanto, un pecado guardado es propiedad del diablo. Y si yo tengo el vehículo mío guardado en su marquesina, quiere decir que yo puedo entrar a su casa, a entrar en el vehículo y a sacarlo también, porque usted me ha dado la autoridad y me ha dado el permiso para hacerlo. Pero en el momento en que usted cierre el candado y no le dé más la llave al enemigo, no podrá entrar a su casa, no podrá entrar a su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y esa actitud de Judas, de abrir la puerta a través del robo, a través de sustraer las cosas, óigame, eso sí que fue lo que abrió las posibilidades para que pudiese entrar Satanás en su vida. Gloria a Dios. Oiga bien, ¿qué representa Judas dentro de lo que es el cristianismo moderno o cada uno de nosotros? Representa al que pone su mano en el arado y torna su mirada hacia atrás. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Judas representa que lo único que lo mueve en el Evangelio son sus propios intereses. Amén. Sus propios intereses. Mucho cuidado con eso. Hay algunos que entran al Evangelio
Porque dicen, ahí hay mucha gente buena que le encanta compartir. Ahí hay mucha gente buena que le encanta ayudar. Yo estoy en el Evangelio mientras a mí me tomen en cuenta. Yo estoy en el Evangelio mientras a mí me den oportunidad. Yo estoy en el Evangelio mientras a mí me den la ayuda. Yo estoy en el Evangelio hasta que las personas sigan manifestándose a mi favor. Representan a los que contribuyen, oiga bien, Judas representa a los que contribuyen a la salvación de otros, pero ellos mismos se pierden. ¿Cuántas personas posiblemente vinieron a los pies de Cristo a través de Judas? ¿Cuántas personas que fueron libertados, sanados en ese entonces, conocieron el amor de Dios a través de Judas? Pero Judas lamentablemente se pierde porque persiste haciendo las cosas negativas. Representa también Judas la falsa piedad. Mucho cuidado con eso. Usted va a sospechar de alguien como ladrón, aquel que dice, pero ¿y por qué este desperdicio de gastar tanto dinero en un perfume cuando esto se puede vender y dárselo a los pobres? ¡Wow! ¡Qué corazón más desprendido tiene Judas, Dios mío! Mira cómo está pensando en los pobres. Mira cómo él quiere que se ayude a la gente. Mira cómo él quiere que todo ese dinero, en lugar de estar poniendo en la iglesia una cortina nueva, en lugar de estar poniendo aire acondicionado, en lugar de estar haciendo tantas y cuantas cosas bonitas para el templo, mejor que se reúna todo ese dinero y se compre de arroz, habichuela y aceite y se le repartan a la gente pobre del pueblo. Eso decía Judas. Y cualquiera que lo ve dice, no. Yo quisiera ser como Judas, que tiene un amor tan grande por los perdidos, por los pobres, por la gente que no tiene nada. Pero mentira, falsa piedad. Y de eso está lleno el pueblo, de eso está lleno el mundo. No solamente en las iglesias, sino en la política, en los gobiernos, en las instituciones, en la justicia, en la policía. Falsa humildad, falsa piedad, que dan una apariencia, pero que en realidad son otras cosas. Alabado sea el Señor. Representa también Judas a esas personas que ocultan sus pecados y no lo confiesan. Gloria al Señor. Porque siempre viven nada más que pensando y haciendo las cosas conforme a su propio criterio, pero no lo hacen conforme a como Dios ha establecido. Ahora bien, ¿por qué entonces después de todo eso Judas decide vender a Jesús? Es la pregunta que casi nadie ha podido responder, o que quizás no enfocan o no presentan. Observe, ya Judas estaba plenamente convencido de que Jesús era el Mesías, hasta que Jesús dice en una ocasión, en dos ocasiones, en tres ocasiones, llegó a decir que el Hijo del Hombre iba a morir. Amén. Cuando lo dice la primera vez, Pedro le dice, no tal acontezca. No, cuando dice la primera vez, nadie lo entiende. Cuando lo dice la segunda vez, Pedro dice que esto no te acontezca. Cuando la tercera vez lo dice, todos le están rogando que no. Entonces Judas dice, póngase en lugar de Judas. Yo tengo 3 años, posiblemente más, casi 3 años y medio, andando con el maestro. Y ahora él dice que es necesario que él muera. Y que va para Jerusalén, va a entrar a Jerusalén, donde lo están esperando para apresarlo y para matarlo. Y entonces Jesús dice, es necesario que todo esto acontezca conforme a las Escrituras. Hermanos, cuando usted está solamente con su vista puesta en algo, usted oye una parte de lo que el otro dice y no le escucha completo. Jesús decía que era necesario que muriese, pero decía que también que iba a resucitar. Pero nadie oía lo de la resurrección. Ellos no entendían lo de la resurrección, porque nunca había acontecido algo de esa naturaleza. Por lo tanto, lo único que oían era que él iba a morir, y ahí mismo se le nublaba la mente, se le nublaba el entendimiento, y no entendían en verdad lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Judas razona, oiga bien, razona. Yo tengo 3 años y tanto al lado del maestro, del Mesías, del profeta, del ungido, del prometido, del que viene a libertar al pueblo. La pregunta es,
¿Y cómo va a libertar el pueblo si va a morir? Porque si Él me dice que vamos a derrocar el gobierno ahora y después con el paso del tiempo puede hacer que muera, es normal. Pero va a morir antes de libertar al pueblo. Entonces eso tiene una sola respuesta. Este hombre no es el Mesías prometido. ¿Está entendiendo, hermano? Este hombre no es el Mesías prometido. Porque no es verdad que va a venir un Mesías que ha sido prometido para libertar a la nación, a sacarlo de la opresión, a libertar a todos los cautivos y que entonces muera. Este no es. Wow, yo sí que he perdido mi tiempo. Lo admiro como maestro, lo admiro como profeta, lo admiro como todo eso, pero este no es el Mesías. Yo he perdido mi tiempo. Y durante 3 años y tanto no he estado trabajando, empleado en ninguna parte, esperando el puesto. Esperando y cabildeando a ver que cuando este sea el líder, el emperador, el presidente, el rey, entonces yo voy a tener uno de los primeros lugares. No sucede así también en la política, que la gente que andan con el candidato para arriba y para abajo, en todas partes, los que dan la cara, los que están hablando, los que están defendiendo, son los primeros que emplean y le dan los puestos principales. Pues eso mismo estaban esperando los discípulos, cada uno de ellos. Inclusive, oiga bien, hermano, oiga bien, todavía Jesús muere, resucita y está 40 días con ellos. Y cuando Jesús está al irse, oiga lo que le preguntan al maestro: Señor, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo es? Porque ahora sí entendemos que tú eres el Mesías porque resucitaste. Pero ¿cuándo es que tú vas a restaurar? ¿Y por qué Jesús le responde: pero recibiréis poder? Fíjense que cuando ellos hablan y dicen: ¿cuándo vas a restaurar a Israel?, ellos están pensando en el poder político que le toca en el momento de la restauración. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? En eso es que están pensando, en el poder político que van a tener, en el puesto que van a ser designados. Y Jesús le cambia la conversación y lo lleva a una línea real de donde Él quiere. Cuando le dice: pero recibiréis poder. ¿Ven? Poder. No el que ustedes están pidiendo, no el que ustedes han anhelado hace mucho tiempo, no el que ustedes vienen persiguiendo, sino el verdadero poder. ¿Y saben cuál es el poder? Poder y autoridad cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que puedan ser testigos predicando el Evangelio a cada uno de los que se pierden. Alabado sea el Señor. Entonces Judas razona: este no es el Mesías. Estoy plenamente convencido que no lo es. Pero ¿qué sucede? Hay un grupo de personas por ahí, los sacerdotes, la gente del gobierno, los fariseos y los saduceos, que están detrás de Jesús y nunca lo han podido atrapar. Porque Jesús siempre estaba entre la multitud y Jesús no era posiblemente de esos líderes que sobresalían, porque el que tiene el traje, ese es Él. Ese es el subieron ahí. El que tiene el traje de color distinto en la orquesta, ese es el líder. No. Jesús estaba entremezclado con la gente, de tal manera que para poder identificar quién era, tuvieron que poner una señal diciendo: al que yo le diese un beso, ese es. Y usted diría: pero un hombre que está público y visible durante 3 años y medio, ¿cómo no se puede distinguir entre la multitud y entre toda la gente? Es que Jesús no buscaba distinción delante de nadie. Jesús estaba vestido como los demás, comía lo que comían los demás, bebía lo que bebían los demás, y así estaba constantemente. Claro, que si alguien miraba a Jesús a los ojos y se quedaba contemplándolo, como hizo Mateo
Zaqueo cuando Dios lo llamó, que Jesús le dijo, ven, sígueme. Él no pudo resistirse. Y cuando le dijo a Zaqueo, desciende, no, tampoco pudo resistirse. Porque nadie puede escuchar la voz de Dios y quedarse como si nada. Por eso es que cuando muchos de ellos fueron a apresar y le dijeron, eres tú, y él dijo, yo soy, ahí mismo cayeron todos hacia atrás. Alabado sea el Señor. Pero en cuanto al aspecto físico, delante de los demás no había tanta diferencia. Y por eso entonces dice Judas, tantas personas quieren a este hombre, tantas personas están detrás de él. Bueno, a final de cuentas, él no es el Mesías. Oiga bien, razonando como Judas, no es que usted lo va a encontrar escrito en la Biblia. Este no es el Mesías. Pues yo, como soy amante a las cosas materiales, amén, y que sustraigo de las ofrendas del ministerio, pues para no perderlo todo, yo ahora lo voy a ofrecer a venderlo. Y cuando acuerdan venderlo en 30 piezas de plata, eso es mucho dinero en aquel entonces. No se crea que estaban hablando de centavos, estaban hablando de una gran suma de dinero. Y Judas entonces acepta y recibe ese dinero en pago para entregar a Jesús. Porque Judas no está entregando al Hijo de Dios. Judas no está entregando al Mesías prometido. Según su óptica, según su manera de razonar, es a un hombre que está entregando que posiblemente sea un falso Mesías. ¿Usted ha escuchado este razonamiento alguna vez? Hermanos, inclusive cuando él lo entrega y luego se arrepiente, note la diferencia de Judas y el centurión. ¿Usted recuerda qué dijo el centurión cuando crucifican a Jesús y que ven que hubo un gran terremoto, el sol se oscurece y hasta resucitan gente? ¿Qué dijo el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero usted sabe que Judas dijo cuando se arrepintió por haberlo entregado. Judas no devuelve el dinero y arroja el dinero porque dice, he pecado. No, él no dijo, yo he pecado porque entregué al Mesías, porque entregué al Hijo de Dios. No, léalo. Él dice, me arrepiento. O sea, el arrepentimiento de Judas, dice la Biblia, que es, y él afirma, porque he entregado a un hombre inocente. Amén. Un hombre inocente. El pueblo lo acusa de que él está seduciendo al pueblo. Amén. Los gobernantes lo acusan de que él está seduciendo al pueblo para revoltear al pueblo contra el gobierno romano. ¿No recuerda que eso decían y las indirectas que le ponían a Jesús? Mira, es lícito dar tributo a César. Es buscando la manera de acusarle ante las grandes autoridades. Si Jesús decía en ese momento, no se le debe dar ningún impuesto a César. Pero miren, es verdad lo que están diciendo por ahí, que es en contra del gobierno del Imperio Romano. ¿Por qué quiso Herodes al principio, cuando nace, eliminar al maestro? Porque estaban diciendo que era el rey que iban a ser. Pues si van a ser el rey de los judíos, entonces significa que a mí me van a quitar y a mí me van a eliminar. ¿Ven? Los intereses, hermanos, los intereses. Y por eso es que Judas, cuando lo entrega, no siente esa conciencia de entregar al Mesías, sino estoy entregando a un hombre inocente. No, ni tan siquiera es lo que ustedes creen. Ustedes están pagando por la cabeza de él porque creen que él va a revoltear el pueblo contra el imperio. Y por eso dijeron inclusive los líderes, es mejor que muera un hombre por causa del pueblo y no que todo el pueblo perezca por causa de un hombre. ¿Qué es lo que quisieron decir? Si este hombre llega, si el nombre de este hombre llega hasta el imperio romano y el gran emperador
le llega la información de que hay alguien que está levantándose en Israel para buscar la liberación del imperio, usted sabe lo que va a pasar en ese momento. El imperio mandará sus tropas y va a atacar no a ese hombre, sino a la nación judía. Y por eso ellos dicen, es mejor que muera un hombre por el pueblo. Matando a este hombre, nosotros evitamos que el imperio nos ataque. Pero si dejamos vivo a este hombre, el imperio va a venir y va a eliminarnos a nosotros, porque nos estamos rebelando. ¿Están entendiendo lo complejo de todo esto? Por eso es que Judas, cuando se arrepiente, dice, he entregado a un hombre inocente. En mi convicción no es el Mesías, pero tampoco es lo que ustedes creen. Este hombre no viene a libertar a ningún pueblo. Este hombre no viene a armar una revuelta. Por eso yo me siento culpable, aunque sea ladrón, aunque sea esto, aunque sea lo otro. Pero me siento mal porque este hombre no es culpable de lo que ustedes le acusan. Y yo me siento tan mal. Tengan el dinero. No, no queremos el dinero. Pues yo me siento con un cargo de conciencia tan grande que no sé lo que voy a hacer. ¿Y sabe qué iba a hacer Judas? Porque la Biblia dice que cuando Judas salió a vender al maestro, en ese momento fue que el diablo entró a su corazón. Alabado sea el Señor. Wow. O sea que mientras Judas estaba con Jesús, mientras Judas hacía los milagros, mientras Judas hacía los prodigios, él estaba bien, como usted y como yo. Pero en el momento que tomó su decisión de entregar al maestro, dice que el diablo en ese instante entró a su corazón. Hermano, ¿eso no le dice algo a usted? ¿Eso no le advierte a usted de algo muy peligroso? Podríamos vivir la vida cristiana todo el tiempo haciendo lo correcto. Podríamos vivir la vida en el evangelio haciendo lo que Dios manda y lo que Dios pide. Pero en un momento determinado de debilidad, en un momento determinado de error en cuanto a una decisión, podríamos poner en juego nuestro matrimonio, podríamos poner en juego nuestro ministerio, podríamos poner en juego nuestra relación con Dios y posteriormente poner en juego hasta nuestra propia salvación. Pidámosle a Dios que nos permita que nosotros tengamos la visión clara, el entendimiento bien claro, para nunca en la vida cometer el error de entregar al maestro. Pero hoy en día hay muchas personas que están también negando al maestro. Hay muchas personas que están vendiendo al maestro. Hay muchas personas que, al igual que Judas, están dándole más prioridad a las cosas personales, a las cosas seculares, a las cosas laborales, más que su misma vida con Dios. Antes usted leía la palabra, antes usted asistía más a la iglesia, antes usted oraba más al Señor, antes usted inclusive salía en pos de las almas, en pos de los perdidos, pero hoy se ha conformado a la vida que lleva, a la vida sedentaria, a la vida de no hacer nada, a la vida de estar estacionado y de estar estancado en su casa, cuando miles de personas allá afuera se están perdiendo y necesitan el mensaje de parte suya. ¿A cuántos niños usted le enseñaba hace mucho tiempo, pero ahora no lo hace? ¿A cuántos enfermos usted visitaba, pero ahora no lo hace? ¿A cuántos encarcelados usted iba a llevar el mensaje y ahora no lo está haciendo? Usted no se da cuenta que está abriéndole las puertas fácilmente al diablo para que entre a su vida y tenga entonces que vender al maestro. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Qué fácil es juzgar a Judas, qué fácil es condenar a Judas, qué fácil es decir, este hijo del diablo Judas. Pero muchas veces nosotros también nos convertimos en traidores cuando negamos al Señor. Y Él dice en su palabra que sepa que cualquiera que me negare aquí en la tierra, cuando venga el Señor con sus santos ángeles, Él también le negará. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos, esta historia de Judas nos pone a reflexionar, nos pone a tener cuidado y a tener una alerta para nuestras vidas. Vamos a vivir escaneando nuestra vida espiritual y vamos a preguntarle constantemente, pero de manera sincera: Señor, ¿hay algo en mi vida que obstruye tu voluntad? Pero no lo pregunte como Judas. ¿Te recuerda cómo preguntó Judas? ¿Seré yo maestro? Sabiendo que era él.
Cuando Él dijo, de cierto os digo que alguien me va a entregar. Recuerda que Él dijo, ¿seré yo maestro? Usted lo sabe. Usted conoce su vida más que nadie. Solamente Dios lo conoce más que usted. Pero usted sabe si es con usted que Dios está hablando en este momento. Mis amados, Dios le bendiga y no permita al Señor que seamos como Judas.